Listo. Entonces, les decía que quería que viéramos algunos otros detalles. Esta Virgen que ya la vimos, que vimos que nos parecía muy bella, la monja, miren aquí la resolución. Esa monja es maravillosa, claro. Es muy impactante ese rostro, esos rostros de Velázquez, que siempre son intensos y con esa fuerza en la mirada y en la determinación, ¿no? Casi que la primera vez que yo vi este cuadro dije, oh, por Dios, esto es como una historia de horror, es como una imagen terrorífica, porque si yo me encuentro, además porque la cinta donde están las palabras parece como la hoz de la muerte y, y la cruz parece un martillo, entonces, mejor dicho, era bastante impresionante, pero eran así, eran cosas de terror. Y este que es el cuadro que quería que viéramos, a ver, ¿dónde lo tengo aquí completo? Este es un cuadro magnífico. Este es el Velázquez que ya vio a Tiziano, es el Velázquez que recibe la influencia italiana. Casi que uno lo puede partir por la mitad y decir que a este lado, que sería nuestra izquierda, está ese Velázquez hispánico y al lado derecho el Velázquez italiano. La pintura italiana más renacentista, más luminosa, evocando muchos elementos de la estética de Caravaggio. Y la pintura que está más a la izquierda, ese Velázquez de los primeros tiempos, esos rostros particularmente españoles. Y aquí hay un elemento que en Velázquez es muy importante, y es que Velázquez te mete en el cuadro. ¿Por qué es tan difícil resistirse a la magia de Velázquez? Porque Velázquez te introduce a través de las miradas. Un juego fundamental en él es ese, el juego de la mirada. ¿Sí ves? Las imágenes siempre nos están mirando y al mirarnos nos están comprometiendo con lo que está en el lienzo. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en este caso, en el caso de la Virgen, ¿sí? Siempre vamos a encontrar que aquí las miradas se desvían porque la imagen misma tiende a ser una imagen de carácter contemplativo, pero las imágenes no contemplativas nos miran directo. Miren que estas son contemplativas, son imágenes para que yo las vea, no para que las admire, para que las reverencie, pero en los cuadros de género, miren, siempre hay un elemento introductorio. Alguno de los personajes nos mete en el juego. En este no. No siempre en todos los cuadros lo hace. En este tampoco. Este está para ser mirado. Y en Velázquez hay ese juego. ¿Quién mira y quién es observado? El juego de las miradas, y ya luego lo vamos a abrir de una manera más explícita, es un juego definitivo. Esta es una obra deliciosa, absolutamente deliciosa. En ella los dos significados del vino, el significado trascendental que le daban los griegos con el dios Dionisos y los bacantes y los que estaban, digamos, celebrando esa fiesta del vino, y los borrachos. Los bebedores que se reúnen a tomar fundamentalmente para disfrutar. Y de nuevo, lo que les digo, también eso lo vamos a observar. No solamente nos meten en el cuadro, sino que entre los protagonistas de las obras hay juegos de miradas y hay ese elemento vinculante, o sea, la relación entre los personajes y nosotros se establecen con la mirada.
Y aquí en este caso, este personaje y este nos miran directamente y nos introducen. Aquí, pues, Demócrito el geógrafo y este que les decía que tiene la característica de ser básicamente considerado como un retrato. Este cuadro es muy, muy bello, es un cuadro muy tizianesco. Eh, Hay un elemento económico en la pintura de Velázquez y cuando hablo de una economía, no hablo de una economía monetaria, estoy hablando de una economía en el trabajo. Y es que vamos a ver cómo algunos rostros y algunas figuras aparecen después en otras obras. Saltan de una obra a otra. Aquí Velázquez ya está dentro, totalmente dentro del barroco. Es muy vívida la escena. En este otro también nosotros sentimos que hay movimiento, o sea, que es un momento que se detiene, pero casi que podemos adivinar cómo siguen los movimientos. Pero en este, el barroco está en pleno, el movimiento está, por un lado, aquí, ¿sí? En Jacob, cuando le muestran la túnica de José, en el perrito que ladra, nosotros casi que lo podemos oír, está allí moviéndose, y en los hermanos que, si bien han tramado todo, no pueden sustraerse a la emoción de lo que esta noticia suscita en el padre, ¿sí? Y uno ve que hay cierto apesadumbramiento, cierto elemento como taimado, y el rojo de la alfombra, el rojo del vestido, el perrito, muy la marca de Tiziano, ¿no? Muy, muy yo he visto a Tiziano. Aquí ya Velázquez ha aprendido nuevas cosas. Y lo sentimos en la manera en que construyen la pincelada los rostros. Ya empieza a bocetar, es decir, está menos acabado, menos definida la figura, pero funciona visualmente perfectamente. Y le da, digamos que al cuadro, un elemento misterioso. Hay algo que yo he ido viendo en términos de la historia del arte. Y es que los cuadros, cuando los cuadros tienen todo muy concreto, o sea, no tienen ningún elemento como misterioso, tú los abordas muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, este Diego Rivera que está ahí. De una mirada ya se solucionó, pero es por el tiempo histórico de la pintura. Aquí la pintura no busca o no tiene la necesidad de convertirse en un mundo completo. Aquí en el barroco sí. Miren este rostro, la maravilla de ese rostro está vivo. Nosotros sentimos la expresión, la mirada de sorpresa, de terror, ¿sí? Por otro lado, miren ustedes la forma en que está hecha la barba, la oreja. Ya no hay esa perfección de la pincelada de los primeros momentos. Ese es un Velázquez más maduro. Es un Velázquez que ya conoce los trucos de Tiziano, que los ha ido reproduciendo. ¿Qué es maravilloso aquí? Pues todo, en esta pintura todo es maravilloso. O sea, este se llama la fragua de Hefestos. Resulta que al dios Hefestos o Vulcano, no, la fragua de Vulcano. Lo que pasa es que yo siempre uso más la mitología en griego que en latín, pero es la fragua de Vulcano. Él ha puesto todos los elementos propios de este espacio. El dios tiene en la mano una lámina que está trabajando y aquí están los operarios dentro del obraje. Aparece en ese momento Apolo, que es el dios de la luminosidad. ¿Por qué sabemos que es Apolo? Porque tiene la cabeza coronada de laureles, ¿sí? Y irradia esos rayos de luz, porque es el dios de lo bello, de lo perfecto. Y aparece aquí para contarle el chisme
a Hefestos de que Afrodita anda enredada con, con Ares. Afrodita pues había tenido escaramuzas románticas eróticas con casi todos los dioses y los dioses estaban tranquilos porque ella repartía sus dones entre todos, pero ella se aficiona por, por Ares, que es el dios de la guerra, y todo el Olimpo está enterado de que Afrodita y Ares andan de nube en nube juntos, o sea, el amor y la guerra, que eso además tiene un sentido metafórico, porque es el amor y la guerra, o sea, el amor a la guerra, ¿sí? El deseo de la guerra. Eh, Esto hace una lectura de una situación real de los seres humanos. Y muy molestos, deciden contarle al cornudo de Vulcano, que es el único que nos ha dado cuenta, o sea, en este caso serían Venus y Marte los que andan, porque esos son Afrodita y Ares, son Venus y Marte. Y para que él no sospeche ni se enoje con nadie, pues Apolo se ofrece a ir a contarle el chisme. Y va y le cuenta el chisme y Vulcano se enoja tanto que hace una red dorada, pero una red de la que no se puede escapar. Y cuando los dos amantes están juntos, pues en pleno acto sexual, él deja caer esa red y los atrapa. Y todos los dioses del Olimpo vienen a reírse y a burlarse y solo los libera después de un tiempo. Pero la razón es más complicada en por qué está casado él justamente con Afrodita, porque Zeus, con una muestra, bueno, Júpiter, con una muestra de amor, de humor muy, muy negro, decide entregar la diosa más bella del Olimpo y la más deseada al dios más feo porque es cojo de las dos piernas. Porque en una oportunidad, Hefestos es de los pocos hijos de Zeus que están allí pues en el Olimpo. Él es hijo de Zeus y de Hera, es decir, de Júpiter y de Juno, de la pareja más marcada de los dioses. De Júpiter y Juno eran los padres de Vulcano. Y una vez que Júpiter le estaba pegando a Juno, Vulcano se metió a defender a la mamá y entonces Júpiter lo cogió y lo tiró del Olimpo y claro, cayó y se quedó cojo de las dos piernas. Miren, este rostro, este personaje, ya lo habíamos visto nosotros acá. Y en términos del cuerpo, este cuerpo lo vamos a ver nosotros, no idéntico, pero sí similar acá. Es decir, hay una cierta economía de la imagen pero lo más bello que tiene esta obra es la vivicidad. O sea, sentimos el movimiento y la tensión emocional de los personajes que están participando, ¿cierto? La obra es bellísima. Bueno, es el Jardín de los Medici. ¿Y quién? No, no. La obra, una de las obras más bellas, más bellas, más bellas de Velázquez es el retrato que Velázquez hace de su amante. Sí, él sí. No, él era demasiado. Los que se permitían, digamos, ser gays, si es que uno dice que eso se puede uno permitir o no permitir, eh, fueron los italianos, los españoles, ¿no? Sí. Si fueron, se lo aguantaron, pero
sí, pero por ejemplo, Tiziano tampoco, ¿no? Tiziano tampoco. Caravaggio sí se cree que sí. Caravaggio, Miguel Ángel, Leonardo, Botticelli. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros habíamos quedado en el punto en que Diego Velázquez era pintor de la corte. Yo con Velázquez no voy a trabajar tanto cronológicamente, sino como por modelos o formas de pintura. Cuando Velázquez llegó a la corte de la mano de su suegro Pacheco, era todavía un hombre muy joven, pero lo primero que en la corte descubrieron era la gran habilidad que tenía para el retrato. Y como nosotros hemos visto, un retrato no se limita a la capacidad para copiar las facciones. Los pintores tienen una forma particular de realizar la fisionomía. Y eso quiere decir que cuando vemos estos retratos, una parte importante es el modelo, pero otra parte importante es la estética del pintor. Eso es lo único que nos permite entender cómo pintores que pintan en tiempos parecidos, incluso a mismos personajes, hacen variaciones tan significativas. En un retrato todo cuenta. Cuenta la posición del rostro, tiene que ser la más favorecedora. Los retratos más difíciles son los que son o totalmente de frente o completamente de perfil. Un bello perfil es muy complicado, no es fácil, ¿sí? Así que hay que buscar la posición del rostro para que ese rostro se vea armónico. Por ejemplo, si yo tengo que pintar a los Habsburgo, que son cumbambones, bien cumbambones, y no son muy agraciados, tengo que buscarles el encuadre para que se vean mejor, ¿sí? Y en este caso, Velázquez lo hace con una eficiencia impresionante. Él hace que esos rasgos disonantes se conviertan en atributos significativos del rasgo de personalidad. Por ejemplo, esta nariz, es una nariz terrible. Póngalo usted en un perfil y se ve espantosa. Y aquí se alcanza a ver que la señora es bastante cumbambona. Entonces él no la pone completamente de frente, tampoco de perfil, sino casi que en un tres cuartos, que es una postura que te favorece el 100%. ¿Sí? Es como cuando trabajas en fotografía, no es lo mismo si te tomas la foto de abajo hacia arriba, de frente o así. Siempre que te tomes una foto así, vas a salir mejor, siempre. Sí, es el encuadre, es el encuadre. Y que trabaja también, pues es importante los aditamentos, o sea, mirar, nosotros podemos pensar que los vestidos eran de los colores que están ahí. Es probable que fueran las ropas favoritas de estas personalidades, pero también el pintor tiene que tener la capacidad de saber cómo lo va a hacer jugar, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso de María de Austria, que era reina de Hungría, pues, y era hermana del rey, creo que es de la hermana, es de las hermanas del rey o de las hijas, creo que es la hermana. Él logra que se vea casi bonita, casi bella, y eso es un mérito enorme en los austrias. Esta, en ese tiempo, hace también esta cabeza de Apolo, que es preciosa, es el estudio previo para el cuadro que vimos antes. Sí, está en un punto inacabado. Sin embargo, no fue esta la que terminó usando, pero es digámoslo así, es un óleo precioso.
Es absolutamente precioso. Estaba para la fragua de Vulcano. Isabel de Borbón. Hay elementos importantísimos en estos retratos. O sea, un retrato de corte, para empezar, en primer lugar, nunca, nunca, nunca es un retrato que define el pintor únicamente. Es un retrato que tiene que ser aprobado, ¿sí? Porque lo que está detrás de ese retrato es una heráldica y es un posicionamiento de poder, es una figura de autoridad. Entonces, hay que enfatizarla. De Tiziano y de los italianos viene una tradición y es usar el cortinaje. Estas cortinas tienen varias funciones. Una es darle más color a la imagen y otra, ¿qué? Les prende el ventilador. Miren, claro, pero eso es simplemente que dé la vuelta y si quieren el otro está allá atrás. Bueno, tranquilas, como ustedes quieran. Esta Isabel de Borbón, bueno, aquí Velázquez, estamos todavía en un Velázquez joven, en un Velázquez no tan arriesgado. Miren que aunque él ya ha hecho pinturas donde se han dado libertades de abocetamiento, en esta todavía lo usa un poco, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí en el cuello, en esta pintura de la reina de España, no lo hace. Aquí están muy definidos, totalmente definidos, ¿sí? Todos los elementos claves para la imagen. Isabel de Borbón fue la primera esposa de Felipe IV. Y en un doble matrimonio en el cual Felipe IV se casaba con Isabel, mientras que Luis XIII se casaba con Ana de Austria. Entonces son los padres de Luis XIV. Así que eh, se enredaban las dos familias. La hija de eh, Felipe IV e Isabel de Borbón, María Teresa de Austria, va a ser la esposa de Luis XIV. O sea que Luis XIV y María Teresa de Austria eran primos por partida doble, o sea, primos por padre y madre, supuestamente. Aunque los chismes dicen, los chismes, ¿no? Que Luis XIV era hijo del cardenal Mazarino, pero después les cuento esa parte. Oh, bueno, aquí estamos recibiendo a Margarita que acaba de llegar. ¿Te perdiste? ¿Te costó trabajo llegar? Ay, voy a parar un minuto de grabar, un segundo.